Bien, esta sería la segunda parte de lo que es la semiótica del espacio, ¿sí? El objetivo de esta clase es ver un poco los alcances que tiene el estudio de las dinámicas espaciales en determinados contextos sociales. Bueno, también les traje algunos ejemplos de cómo se aborda el análisis espacial en arqueología. Por supuesto es una selección, así que bueno, hay muchos más, pero les traje esos para que vean que yo creo que son absolutamente compatibles con la semiótica. Y por último, ver algunas cuestiones que tienen que ver con las concepciones en el mundo andino relacionadas con la espacialidad, que bueno, pueden ayudar a tomar en cuenta algunas cosas que son necesarias al abordar un caso de estudio en nuestra área, ¿no? Bueno, primero, ¿cuáles son los alcances de la semiótica del espacio? Bien, la clase pasada dijimos que tanto el espacio como el tiempo son semas constitutivos y nucleares de cualquier semema. Entonces, como son semas constitutivos y nucleares de cualquier semema, la situación es que la semiótica del espacio siempre va a interactuar con otras semióticas, que pueden ser la semiótica del arte rupestre, o la semiótica de la imagen cerámica, o la semiótica de los objetos y demás. Ahora, yo les traje aquí una distinción que hacen algunos investigadores, que no todos trabajan con semiótica, pero me parece interesante, distinguir entre espacio y espacialidad y entre tiempo y temporalidad. Los primeros, en estos postulados, como que indican que el espacio y el tiempo se entienden como estas categorías abstractas y externas y demás, y lo que implica el concepto de espacialidad y lo que implica el concepto de temporalidad está relacionado con las prácticas culturales que como que contienen o que implican un manejo del espacio y un manejo del tiempo determinado, ¿sí? Bueno, esto ya lo venimos hablando en clases anteriores, pero también quiero decirles que a lo largo de esta clase vamos a ir enfatizando y dando algunos ejemplos en torno a lo que es la semiótica del espacio, que permite cuestionar algunas de las escisiones o separaciones tradicionales en el mundo académico y en el mundo occidental, que tienen que ver con la diferencia entre comillas o entre el signo de pregunta, entre naturaleza y cultura, entre espacio y tiempo, entre cuerpo y mente, entre vivo y no vivo y demás. Bueno, entonces, haciendo una analogía muy somera, así como se formatiza una determinada materia prima para lograr un objeto, también se puede formatizar el espacio. Se le puede justamente dar forma. ¿A través de qué? Bueno, a través. Lo más fácil que podemos pensar cuando pensamos en darle forma a un espacio es en la arquitectura. Pero al mismo tiempo, las actividades que se realizan en un determinado lugar y los objetos que se realizan en un determinado contexto también implican cuestiones que tienen que ver con la espacialidad. Y todo lo anterior se engloba en una determinada cosmovisión. Por ende, vamos a hacer énfasis más adelante en qué es lo que puede ayudar a abordar prácticas espaciales que no se corresponden necesariamente con nuestra enciclopedia del lector y con los mundos semióticos posibles que nosotros conocemos, digamos, dentro de nuestros ámbitos, ¿sí? Bien. Vamos a hacer ahora
un mecanismo zoom, ¿sí? Vamos a ir desde lo más chiquito hasta lo más grande. Lo más grande en este caso, según yo considero, va a terminar siendo el paisaje, que lo van a ver la clase que viene. Y lo más pequeño en este caso, que yo he tomado, es el espacio de los objetos. Cuando pensamos en términos espaciales, ¿qué nos imaginamos? Una plaza, una ciudad, un recinto habitacional, unos canchones de cultivo. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con la espacialidad, con la distribución, con la forma de uso que atraviesa a los objetos y que forma parte de ellos. La configuración de un determinado objeto se encuentra fuertemente vinculada a ciertos criterios espaciales. Estos se encuentran incluidos dentro de un código que determina las múltiples posibilidades de creación, uso y transformación de ese objeto. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Antes que nada, veamos acá. Esto se encuentra incluido dentro de un código que determina múltiples posibilidades. Entonces vamos a recordar que un código es la suma del paradigma más las reglas, y cuando yo efectúo una cierta selección de uno o más paradigmas, obtengo un sintagma que, sumado a las reglas, configuran un texto, ¿sí? Bueno, esto ya lo vieron ustedes antes, pero lo traigo aquí para recordar estos conceptos. Entonces, vamos a tomar como texto una urna santamariana, ¿sí? Esta urna santamariana como texto tiene relaciones paradigmáticas con, por ejemplo, el universo de las formas, de las urnas, y el universo de la iconografía. Bien, entonces yo de estos universos hago una selección y efectúo una composición que deriva en un texto, ¿sí? Ahora, cuando yo efectúo esta composición, cuando yo seleccioné el personaje de las largas cejas, cuando yo seleccioné estas asas, cuando yo seleccioné hacer estos como apéndices modelados que nos remiten a manos que sostienen una suerte de recipiente, yo las distribuí de tal forma que tuvieran sentido para mí. Entonces, cuando yo configuro un objeto, la distribución de los elementos de ese objeto, que tiene que ver con una concepción específica del espacio del objeto, están fuertemente presentes. Por ejemplo, este personaje de las largas cejas, bueno, yo en mi cortísima experiencia jamás lo he visto en el cuerpo de la pieza. O bien, las asas tampoco las he visto en el cuello de la pieza. Ahora les voy a traer un ejemplo un poco más, digamos, cercano a nuestros ámbitos cotidianos. Este es un cartel de un baño que te indica dónde está un baño, ¿sí? Este cartel incluye como representaciones, en sus representaciones, dos elementos, que yo lo caracterizo como dos elementos, un círculo y dos triángulos opuestos. Ahora, fíjense cómo la relación entre el círculo y los triángulos, si los triángulos están abajo o si los triángulos están arriba del círculo, me remite a cosas distintas. En el primer caso, me indica la figura de un personaje masculino, y en el segundo caso, de un personaje femenino, y son exactamente los mismos elementos, nada más que están distribuidos de distintas formas, ¿sí? Bien. Ahora, hagamos un zoom un poquito más grande. Los objetos tienen una función performativa, es decir, que te invitan a hacer cosas. Entonces, en este caso que yo les traje, es una mano de moler que implica un
una postura específica del cuerpo, que a su vez implica una extensión espacial de esa actividad. Entonces, cuando yo muelo algo, estoy moliendo con este objeto, no solo estoy utilizando la extensión espacial del objeto, sino que mi cuerpo también forma parte de la actividad y a su vez el objeto imprime sobre mí formas particulares de vincularme con él. Esto ya lo vimos en clases anteriores, en particular en la semiótica de los objetos, pero quiero destacar que hay una cuestión espacial muy fuerte. También hay cuestiones espaciales que tienen que ver con las características propias del objeto. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un morteral realizado sobre un bloque muy grande que no es transportable a un mortero de dimensiones más pequeñas que yo sí puedo transportar? Las actividades en el primer caso van a estar restringidas a la ubicación de la roca, y en el segundo caso yo puedo trasladarme junto con el objeto y realizar la actividad donde yo quiera. Bien. Esto me da pie para destacar que en realidad nosotros venimos trabajando en arqueología, que es un concepto clásico, que tiene que ver con las áreas de actividad. ¿Qué es? ¿Qué se considera área de actividad? Bueno, puede considerarse como la unidad espacial mínima del registro arqueológico en la que las acciones sociales quedan impresas. Y estas unidades espaciales mínimas reflejan acciones particulares. ¿Sí? Acá abajo les dejo un link por si quieren ver un trabajo sobre áreas de actividad en arqueología. Este no es un concepto de la semiótica, pero fíjense esto, que las mismas actividades imprimen determinadas marcas en el espacio, ¿sí? Entonces yo no necesariamente necesito construir un lugar para tener ese lugar estructurado de una determinada manera a nivel espacial, ¿sí? Bueno, estos son unos ejemplos de la clasificación de la actividad de Schiffer. Ustedes ya las conocen, es solo a modo ilustrativo. Bien, entonces ya pasamos por los objetos, pasamos por las actividades y ahora entramos a la arquitectura. La arquitectura, consideran Hillier y Hanson, puede compararse a las construcciones, ¿no? A otro tipo de artefactos, en cuanto a que reúnen elementos en un objeto físico de una determinada manera, pero son incomparables en cuanto a que crean y ordenan los espacios vacíos que resultan de ese objeto en un patrón. Bueno, hemos visto recién que los objetos y las actividades también crean y ordenan los espacios. Pero es interesante esta postura que viene desde el área de la arquitectura, ¿no? Y ha sido adaptada y utilizada para la arqueología, al entender que el ordenamiento del espacio en los edificios se trata realmente del ordenamiento de las relaciones entre las personas. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Y al hablar de edificios, bueno, en este caso les recuerdo, esto viene de la arquitectura, ¿no? Del ámbito de la arquitectura. No solo estamos hablando, no solo necesitamos hablar de objetos, sino también de sistemas de relaciones espaciales. Ya vamos a ver todo esto. Bien. Acá les traje una metodología de análisis espaciales en arqueología que yo creo que es muy compatible con los conceptos que venimos trabajando a lo largo del dictado de la materia, ¿sí? No es necesario que lo sepan, solamente se los traje para mostrarles de qué forma se aborda el espacio, porque en realidad el concepto de espacio suele ser bastante difícil de entender a primera vista, digamos. Entonces les muestro cómo
qué es lo que toman algunos investigadores para luego construir sus interpretaciones. Bueno, el primero es el análisis formal, ¿sí? Se entiende por análisis formal, esta es una definición de criado abogado, se entiende por análisis formal el análisis de las formas materiales concretas que constituyen el paisaje, tanto las naturales, es decir, fisiográficas, como las artificiales, es decir, elementos de la cultura material, monumentos y demás, sin introducir un sentido extraño a ellos. Es por lo tanto un tipo de práctica deconstructiva que cuando tiene éxito describe el objeto de estudio dentro de sí mismo. Bueno, hay una cuestión, ¿por qué les marco acá naturales y artificiales? Porque, bueno, depende la rama teórica que uno use, pero la postura de la cátedra es que la diferencia entre naturaleza y cultura es, si no es borrosa, inexistente, ¿no? Entonces, bueno, esto es una definición de criado abogado, pero una pregunta que nos hacemos desde la cátedra es: ¿cómo diferencio yo esto de esto? ¿Sí? ¿Dónde termina la cultura y dónde empieza la naturaleza? Una opción viable no es hablar de naturaleza y cultura o de espacios artificiales y naturales, sino hablar de el entorno construido y el entorno circundante. Por supuesto que esta diferencia también es medio arbitraria muchas veces, pero ayuda un poco más a alejarse de esta división tradicional. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que se analiza qué es lo que se estudia en el análisis formal? Bueno, supongamos un recinto habitacional, ¿sí? En este recinto habitacional se estudia qué materiales están utilizados para su construcción, cuál es la forma que tiene esta construcción, cómo está ordenada, cómo es el emplazamiento de los elementos arquitectónicos, la relación espacial que hay con el relieve y con los rasgos destacables del paisaje construido, y si hubo modificaciones o no. Entonces, el análisis de la forma podríamos decir que tiene tres instancias. La primera es ver los elementos que definen la forma del espacio, después vemos las relaciones espaciales y después vemos los modelos de organización espacial. Vamos a la primera, elementos que definen la forma del espacio. Todo esto está traído de la arquitectura y aplicado ampliamente a la arqueología, ¿sí? Les traje algunos conceptos y algunos ejemplos para que veamos su aplicación, ¿sí? Primero tenemos elementos horizontales que pueden ser de base, elevados o deprimidos. Ejemplos. Acá tenemos una simulación de un Ushnu. Tenemos el plano de base que está a nivel del suelo y después tenemos un plano de base elevado que podría estar, considerarse como la parte, la parte, digamos, de arriba de la parte superior del Ushnu, ¿sí? Otro ejemplo. Supongamos que tenemos una cista en un patio, ¿no? Adentro de un patio, en un recinto. Si tomamos como unidad espacial esta cista, la cista es un plano de base deprimido y el nivel de ocupación es el plano de base que estamos analizando, ¿sí? Estos planos de base, los elevados, los deprimidos y demás, pueden aprovechar formaciones del entorno, que por ejemplo en este caso, este es una ilustración del Xincal. Del sitio del Xincal. Bueno, en este caso la plataforma que es esta de aquí, aprovecha una elevación del entorno, entre comillas, natural, y bueno, y efectúa unas construcciones por encima. Pero también puede ser, como en este caso,
que la elevación, el plano de base elevado, se efectúa a través de una construcción, por ejemplo, ¿sí? Bien, seguimos. Después tenemos los elementos verticales, ¿sí? Lo más clásico de los elementos verticales son los muros. Si yo combino muros, voy a generar configuraciones, por ejemplo en L, en planos paralelos, configuraciones en U o planos cerrados, digamos, que me van a determinar ciertas características del espacio, ¿sí? Bien, una forma de elementos verticales que no se suele considerar, pero que suele ser muy útil, tiene que ver con los elementos lineales verticales. Lo más cercano a nuestro contexto de reconocimiento es una columna, ¿no? Fija un punto sobre el plano del terreno y si la columna se encuentra sola, carece de direccionalidad, salvo por el recorrido que nos conduce a ella, ¿sí? ¿Para qué nos sirven estos conceptos, por ejemplo? Acá les traigo un ejemplo. Este recinto de aquí es o funciona como un observatorio astronómico. En este observatorio, en esta parte de aquí se ve una piedra que está parada, acá había otra que se remontó, y estas dos piedras, si yo me paro desde aquí, enmarcan la salida del sol durante los solsticios de invierno. Bueno, esto en el año en el 500 AP, ¿sí? Bien, entonces, durante el solsticio de invierno, el sol salía por aquí y estas piedras lo enmarcaban su salida, ¿sí? Estas piedras de aquí pueden ser consideradas como elementos lineales verticales, no como columnas, porque tienen una función estructural absolutamente distintas, pero sí como elementos lineales verticales, que te están indicando una forma muy específica de significar y de enmarcar y de indicar un evento anual que está muy fuertemente relacionado con el resto de la vida a lo largo del año. ¿Bien? Bueno, estas son formas de significar a través de la arquitectura, son recursos que se utilizan para significar a través de la arquitectura. Y por eso cuando pensemos en términos arquitectónicos es importante considerar que la arquitectura no tiene una función pasiva, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver también más adelante con ejemplos. Bien, ahora vamos a las relaciones espaciales. Entonces nosotros ya definimos, bueno, yo tengo un espacio que está conformado de esta manera, con esta materia prima, de esta forma, se modificó así, su emplazamiento es así, bien. Bueno, ahora veamos las relaciones espaciales. Cuando tenemos relaciones espaciales se pueden hacer múltiples configuraciones. Estas son algunas de ellas. Vamos a los ejemplos. El ejemplo de la cista, que habíamos dicho que estaba en el interior de un patio. Bueno, la cista, el espacio de la cista, es un espacio interior a otro, que es el patio. ¿Bien? Después tenemos espacios conexos y contiguos. Esto es una foto de la ciudad sagrada de Quilmes, aquí en Tucumán. Aquí tenemos tres espacios definidos por la arquitectura. Entonces, este y este son conexos y este son contiguos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos espacios y estos dos espacios? La diferencia está, ustedes ya se deben haber dado cuenta, en este sector y en este sector. O sea, la cuestión con los accesos y con las conexiones, ¿sí? Fíjense cómo esta abertura de aquí posibilita un acceso y una circulación determinadas que no estaba siendo, digamos, de la misma manera con este espacio de aquí. Bien, pero eso ya es entrar en cuestiones de análisis de percepción, que ya lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Lo que les quiero mostrar es que
los espacios están configurados no solamente por paredes o por planos verticales o por pircas o por muros o por elementos lineales, sino también por espacios vacíos y por aberturas y por conexiones que posibilitan después pensar en otras cuestiones, ¿sí? Bien, y vamos a ver los modelos de organización espacial. Una vez que yo he caracterizado las relaciones espaciales, tengo una perspectiva desde el conjunto arquitectónico, ¿sí? Entonces, de nuevo se plantean ciertas formas o estructuras de organización espacial, que va desde la central, como es el caso de un panóptico, muy utilizado para las sociedades para las construcciones carcelarias, que tienen un centro y un perímetro determinado, ¿sí? O que la organización espacial se nuclea en torno a un centro, ¿sí? En este caso también me voy a salir del tema de la organización espacial. Fíjense cómo esta forma de organizar el espacio implica modalidades específicas de vínculos entre las personas que están aquí y entre las personas que están aquí. Fíjense qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, si se puede ver, si se puede oler, si se puede escuchar, porque las cuestiones espaciales condicionan o restringen o permiten o posibilitan vínculos. Sigamos. Organización lineal. El ejemplo clásico es la famosa casa chorizo, y quienes hemos vivido en una casa de chorizo que tiene una estructura parecida a esta, sabemos que es muy posible acceder, por ejemplo, desde una habitación al baño sin salir al patio o a la galería. ¿Por qué? Porque puedes pasar por las puertas hasta el baño. ¿Qué implica esta cuestión con las puertas? Implica un acceso entre estos espacios. Entonces, esta puerta me va a condicionar, por ejemplo, la privacidad que hay en esta habitación y en esta habitación, ¿sí? Pero también me va a permitir que si hay gente en el patio que por alguna razón yo no quiero tomar contacto con esas personas, yo pueda pasar por el baño. Bien, a ver, ¿dónde nos quedamos? Chin, 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 acá. Buenísimo. Buenísimo, bien. Después tenemos la organización agrupada. La organización agrupada puede verse, por ejemplo, en el patrón Tafí, donde tenemos espacios, en muchos casos habitacionales, que se nuclean en torno a un patio, ¿sí? Y luego tenemos la organización en trama, que se puede ver en el clásico patrón damero, muy característico de tiempos coloniales aquí en América, bueno, en Europa también, y que te permite determinada cuestión que tiene que ver con la circulación. ¿Por qué con la circulación? Porque a mí me permite, por ejemplo, como tiene como son ejes ortogonales, me permite a mí saber que si yo avanzo 3 sobre X y 3 sobre Y, voy a llegar a un determinado punto. Es como que te permite cierta cuestión de orientación que no se presenta, por ejemplo, en el caso de las diagonales, ¿no? Además, si yo tuviera que caracterizar la sociedad colonial, por ejemplo, tucumana, en torno a este diseño en trama, yo diría que tiene un diseño en trama combinado con otro de organización central. ¿Por qué decimos esto? Porque en el caso de las sociedades coloniales, el centro de la vida urbana era la plaza. Y en torno a la plaza se disponían los principales
edificios o las principales construcciones de la iglesia matriz, el cabildo y demás. Y después había una jerarquización en base a cuán cerca o lejos de la plaza estabas y el estatus socioeconómico de los vecinos. Mientras más cerca estuvieran de la plaza, estaban mejor posicionados que si estaban más lejos de la plaza. Bien, entonces yo en el caso de la sociedad colonial, lo caracterizaría como un modelo mixto, por ejemplo. Bien. Bien. Entonces, decíamos antes que las prácticas sociales ocurren en un espacio que no solo funciona como un continente, sino que desempeña un rol activo y significante entre ellas. Y en este sentido, las decisiones arquitectónicas estratégicas sobre la forma construida y la organización espacial pueden tener consecuencias sociales. Esto quiere decir que los modelos espaciales implican formas específicas de vínculos entre actantes. Fíjense que en este caso yo estoy hablando de actantes y no de actores. En particular cuando pensamos en el mundo andino. Volvamos a esta frase. Los modelos espaciales o las decisiones arquitectónicas tienen fuertes consecuencias sociales. ¿Bien? Vamos a este caso. Bueno, esto es una foto con dron de un barrio determinado en Estados Unidos, en donde muchas de las casas tienen pileta. Bueno, vamos a ver que la ubicación de las piletas, salvo en este caso, está en el patio de atrás de las casas, ¿sí? En la parte de atrás de los terrenos. Y además, estas piletas están en un lugar que tiene unos muros que rodean este espacio. ¿Por qué razón se habrá ubicado a las piletas aquí y no, por ejemplo, en la parte de adelante de las casas y sin un muro perimetral? Sin un muro que me impida ver hacia adentro. ¿Por qué las piletas estarán aquí? Bueno, eso tiene que ver con las actividades que implican la pileta. Las piletas implican una situación quizá de intimidad en donde el espacio en donde se enmarcan está configurado y está formatizado de tal forma que acompañen la privacidad de esa actividad. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a analizar este caso en torno a la cuestión del espacio. Este es el Teatro Colón de Buenos Aires. Cuando yo voy al teatro, establezco como espectadora establezco con la producción de una obra, ¿sí? Los actores, los técnicos y demás, los directores, los músicos, establezco con todos ellos un contrato de lectura. En ese contrato de lectura establecemos que ellos me van a contar una historia y que esa historia yo la voy a creer como si fuese cierta. Bien, ese contrato de lectura, cuando yo voy a un teatro a ver una obra, implica una cuestión espacial también. ¿Por qué? Primero, que el contrato de lectura estipula que esa historia se va a desarrollar en un determinado espacio, que es el escenario. Y en segundo lugar, implica que cuando haya un cambio de escenografía o cuando haya alguna suerte de índice, que yo voy a interpretar que el espacio de la historia cambió. Cuando, por ejemplo, la escena 1 transcurre en la casa de la protagonista y la escena 2 transcurre en la plaza del pueblo, esto sigue ocurriendo en el mismo espacio, esto sigue ocurriendo en el escenario, pero el contrato de lectura establece que
cuando ellos me indiquen a través de determinados recursos sígnicos, yo voy a hacer como que ese espacio es otro, o es la casa o es la plaza. ¿Bien? Pero vamos a un poco más a indagar sobre la estructura de este teatro. Acá tenemos un plano. En este plano yo he marcado los espacios destinados al público y los espacios destinados a los artistas. Fíjense que son espacios separados que se unen a través del escenario, digamos que es un espacio compartido, y el público cuando ingresa al teatro en ningún momento ve toda la parte, digamos, todo el backstage, toda la parte de atrás que hay detrás de esa obra, ¿no? O sea, vos entras al teatro, llegás, compras tu entrada, o bueno, lo que sea, llegás, te ubicas y empieza la función. No viste entrar a los artistas, no viste montar las luces, no viste probar el sonido, no escuchaste la composición de la música y demás. Entonces, el espacio en el Teatro Colón, al menos, está generado de tal forma que acompaña ese contrato de lectura, porque realza la experiencia de la obra el hecho de no poder ver qué hay más allá de. ¿Bien? Y fíjense cómo la circulación y la disposición, por ejemplo, de las escaleras para acceder a los palcos, para acceder a la platea, los espacios de espera, están absolutamente por aparte del espacio que utilizan los artistas, que en muchos casos, por ejemplo, en el caso del Teatro Mitre en Jujuy, los artistas ingresan por su propia puerta. ¿Sí? No ingresan, bueno, por supuesto que pueden ingresar por el sector del público, pero tienen accesos desde el exterior del teatro, más o menos, si esto fuera el Teatro Mitre, serían por acá, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, ahora enfaticemos en el lugar del público, ¿sí? Vamos a suponer que voy al público, voy a la boletería y quiero comprar mi entrada. Y pienso, ¿desde dónde veré mejor? Veré mejor desde la platea, desde los palcos, y ¿desde dónde es mejor? ¿Desde los palcos centrales o los palcos laterales? ¿Yo veré mejor aquí o veré mejor aquí? ¿Escucharé mejor aquí o escucharé mejor aquí? ¿Bien? Entonces, la experiencia sensorial, en este caso, es muy distinta durante la obra si yo me siento aquí, o que si yo me siento aquí, o que si yo estoy parada aquí. Fíjense que la forma de experimentar esta obra es muy distinta, porque si yo me pongo aquí, por ejemplo, es muy probable que haya un ángulo del escenario que yo no pueda ver. Bien, entonces, el espacio, la forma del espacio, condiciona la experiencia sensorial propuesta, ¿sí? En el caso de un teatro, por ejemplo, hay cosas que yo o no puedo o sería muy difícil hacer. Por ejemplo, si yo quisiera que todos los espectadores pudieran experimentar algún aroma, ¿sería posible para mí emitir, por ejemplo, ciertos aromas desde acá, chocolate o metal fundido o bueno, etcétera? ¿Sería posible que la persona de aquí lo sienta? ¿O la persona de aquí o la persona de aquí? Bueno, los recursos tecnológicos hay para todo, pero pensando en términos, digamos, simples, la idea que les quiero transmitir es que la propuesta y la experiencia sensorial está condicionada o restringida o posibilitada por el espacio, ¿sí? Por las prácticas espaciales y por la configuración de un determinado entorno. En el caso de un teatro, ¿qué es lo que más suele prevalecer a nivel sensorial? La vista y el oído, ¿sí? Lo que no está, digamos, tan fácil es
sentir, digamos, tener sensaciones táctiles, gustativas o olfativas, ¿sí? Entonces esto me da pie a mí para hablar de los análisis perceptuales. O sea, ya vimos cómo se ha configurado un espacio, qué recursos se implementan para realizar una determinada configuración de un espacio, cómo está estructurado en torno a otros y cómo es la forma en general del conjunto. Pero ahora vamos a ver cómo en base a eso se pueden hacer análisis perceptuales. En este caso que les traje yo, análisis de movimiento y análisis de percepción visual, pero hay muchos otros y hay distintas perspectivas y distintas metodologías para medir y para abordar, ¿sí? Hay algo que se llama análisis del movimiento, que implica un análisis de circulación y un análisis gamma. Ahora les cuento de qué se trata. El análisis de circulación ve los sistemas de tránsitos de los individuos en un determinado espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué se ve ahí? Cómo te aproximas a la estructura, cómo accedes a la estructura, cómo es la configuración de un recorrido y cómo ésta afecta a los espacios y toma la forma del espacio que acabamos de ver, pues depende del tipo de circulación que se efectúa, ¿sí? O más arbitraria o más dirigida. Ahora vamos a ver unos casos. Bien. Acá tenemos 4 casos. Los 4 casos están compuestos por, si yo tuviera que decirles como ciertos elementos constitutivos, yo les diría que hay paredes y supongamos que estas son puertas o bien umbrales, digamos. Vamos a suponer que son puertas. El tamaño de los espacios es el mismo, la única diferencia es que acá se agrega uno más. Pero bien, supongamos que yo me paro afuera de esta estructura y ¿qué posibilidades tengo de circular? En este caso puedo ir a A, de C a A o de C a B. Si me paro en B, puedo ir de B a C o de B a A. ¿Bien? Entonces se hacen estos diagramas que te explican la forma de circular en determinado espacio, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo quisiera acceder a B, antes tengo que pasar por A y antes tengo que pasar por C. Bien, entonces la circulación es más bien lineal. Bien, ustedes me dirán qué texto, qué trabajo de la bibliografía responde a esta forma de circulación específica. Bien, y después tenemos este caso que de C puedo acceder a A o puedo acceder a B. Pero si yo quiero acceder a D, a este espacio central, solo puedo hacerlo desde aquí o desde aquí. Entonces, el diagrama que se genera es este. ¿Bien? No hace falta, reitero, no hace falta que ustedes sepan aplicar estas metodologías, digamos, estas formas de análisis, sino que se los traigo a modo ilustrativo para que vean de qué forma se aborda en ciertos casos, no en todos por supuesto, la cuestión del espacio, la cuestión de la circulación, la cuestión de la forma. Bien. Luego tenemos los análisis gamma. Los análisis gamma tienen la función o el objetivo de cuantificar, de darles un determinado valor ¿a qué? A las profundidades y a las permeabilidades de las distintas áreas en relación a un punto de entrada. Cuando hablamos de permeabilidad, que es lo que se deben estar preguntando, hablamos de, en términos muy sencillos, ¿qué posibilidades de acceso tengo yo a un determinado entorno? No solamente físico, sino también visual, olfativo, táctil y demás, ¿sí? Depende cómo estemos abordando el caso, por supuesto, pero la permeabilidad implica esa posibilidad de acceso o esa restricción en el acceso a un determinado espacio, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. En este baño público, yo les puedo decir que este sector es más permeable porque yo puedo acceder a él más fácilmente que este sector que es menos permeable. Después esto se cuantifica, por supuesto. Pero, por ejemplo, yo puedo tener más facilidad para acceder a lo que está ocurriendo aquí
físicamente o visualmente o lo que sea, o puedo tener más restricción para acceder a lo que está ocurriendo aquí. Ahora, fíjense que estos boxes de acá no son del todo permeables porque tienen estas aberturas en la parte de arriba y de abajo que te permitiría, por ejemplo, saber si alguien está fumando, ¿sí? Entonces, esto es un recurso que se utiliza, que tiene que ver con el nivel de permeabilidad de estos baños, que implica una privacidad para realizar ciertas actividades en el baño, pero también condiciona esa restricción, ¿sí? Por lo que les digo, digamos, o sea, por ejemplo, si hubiera 10 personas adentro de este baño, yo me daría cuenta porque podría ver sus pies, ¿sí? Vamos a un caso un poco más específico. Tenemos esta estructura, entonces, si tuviéramos que ver cuál es la circulación en esta estructura, yo diría que, primero, ¿qué es lo que puedes hacer si estás afuera de estructura y querés entrar? Lo primero que puedes hacer, lo único que puedes hacer es ingresar a este sector, que es el sector A. De ahí tenés tres posibilidades: entrar a B, entrar a C o entrar a F. Bien, de B solo puedo retornar a A y de C solo puedo retornar a A. Pero en F se plantea una posibilidad más, que es acceder a D, a E o a G, ¿sí? Entonces, estos espacios son mucho más difíciles de acceder que este espacio, y a su vez estos azules son más difíciles de acceder que este espacio. Entonces lo que se hace es generar un diagrama con niveles de permeabilidad y además de permeabilidad, que tiene que ver con la cuestión del acceso a los lugares, ¿sí? Entonces yo tengo en el primer nivel yo tengo A. En el segundo nivel tengo a B, a C y a F, y en el tercer nivel a D, a E y a G, y bueno, hay un acceso a la planta alta que he de suponer que puede ser por acá. Bueno, ¿qué nos permite estos diagramas de circulación y de permeabilidad? Saber cómo son los desplazamientos en determinado espacio, saber qué características tienen determinados sectores y cómo se relacionan entre sí. Bien, por ejemplo, si yo quisiera hacer una actividad privada en este sector, que yo no quiero que otras personas vean o que participen, no podría hacerlo si existe tal nivel de circulación en este sector. Porque recordemos que todo lo que es ingreso a la estructura y acceso a todos estos espacios implica este espacio. Para eso, por ejemplo, por decir algo, tendría que restringir este acceso, pero la restricción de este acceso por cómo está estructurado este espacio implica afectar la circulación y el acceso a todos estos sectores, porque no se puede ingresar, o bien porque si hay gente acá no puede salir o demás. ¿Bien? Bueno, hay otros análisis de percepción que tienen que ver con la vista, con el olfato y con el oído, ¿sí? Hay incluso hasta aparatos para cuantificar esto. No sé en el caso de las percepciones olfativas, pero seguro de la vista y del oído sí. La percepción visual. La percepción visual implica, supongamos que yo estoy en la cima de esta peña, ¿sí? En la cima de esta peña, ¿qué es lo que yo puedo ver desde ahí? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Yo puedo ver estas personas que están aquí, yo puedo ver este cerro que está aquí. ¿Qué es lo que yo puedo ver desde el lugar donde estoy? Eso es visualización. Pero a su vez, bien, bueno, este es un ejemplo que trabaja Cohen, que es, son cuencas visuales. Ella trabaja en un sitio que está aquí, que es un sitio que está sobre una peña también, y ella, a través del uso de un SIG, evalúa qué es lo que se puede ver desde este lugar que está a una determinada altura. Entonces, en estos sectores que están con color más claro, estos son los sectores que se pueden ver.
desde la parte, desde este sitio, ¿sí? Esto es un ejemplo simplemente, pero te da una posibilidad de, si vos haces una contraposición entre este sitio que está encima de una peña más pequeña pero parecida a esta, y si vos podés ver desde acá y que vos podés ver desde acá. ¿Bien? Bueno, análisis de percepción visual, vimos visualización y ahora vemos visibilidad. O sea, si puedo o no puedo ser vista por otras personas y desde dónde, ¿sí? Eso también implica, por ejemplo, si yo estoy realizando un ritual en esta cumbre, si ese ritual, si hay personas que están aquí abajo, si ese ritual es accesible para estas personas que están acá abajo, ¿sí? Lo mismo podríamos decir en torno a la percepción sonora. Si ese ritual implica música, si esa música puede ser escuchada desde otras perspectivas, o al revés, si alguien toca aquí, si yo puedo escuchar acá, ¿sí? Bien. Bueno. Hay una cuestión que tiene que ver con el espacio y el poder. Hay muchas teorías y postulados y perspectivas de lo que significa e implica el poder. No es lo mismo el poder en torno a Foucault que el poder, por ejemplo, en relación a la propuesta de Verón. Pero para el ejemplo basta y sobra con decir que existe, podría como caracterizarse, que existe el poder para y el poder sobre, ¿sí? No vamos a tratar el tema del poder en este caso, pero les quiero mostrar unos ejemplos que tienen que ver con espacio y con poder, ¿sí? Los objetos, los saberes y las prácticas están espacializados y fuertemente relacionados con la noción de poder. En este ejemplo, por traer un caso, esto es una sala de interrogatorio, acá atrás hay una habitación donde hay personas observando. Esa habitación y esta habitación son espacios conexos, pero tienen una restricción visual. ¿Ven cómo se van integrando la cuestión de la forma con la cuestión de la percepción? Entonces, en este caso, si hay personas del otro lado y hay personas acá, ¿quién puede ver a quién y quién puede escuchar a quién? Esta es una relación de poder, ¿sí? Que se establece entre las personas que están aquí y entre las personas que están acá, pero basada en recursos que tienen una fuerte presencia en la espacialidad, en la construcción de este espacio. Este espacio está pensado exclusivamente para realizar una actividad determinada. Lo último. A su vez, hay que pensar que, vieron que habíamos visto que en el análisis formal se analiza cuál es el tipo de materiales que se implementa. Bueno, en este caso, por ejemplo, es muy destacable y muy importante en la estructuración de las relaciones espaciales, en esta sala, el hecho de que este sea un vidrio espejado. Porque al ser un vidrio espejado, realza la sensación, por supuesto que ya todos sabemos que hay alguien detrás de aquí, pero realza la sensación de estar solos. Entonces, mientras yo no tengo ningún acceso a qué es lo que está ocurriendo detrás, si hay gente o no, cuántas personas hay, qué es lo que están diciendo y demás, esas personas tienen un acceso mucho más como amplio a lo que ocurre acá, lo que a su vez implica que este espacio es perceptualmente más permeable que este espacio de aquí. Otro ejemplo que les traje es de los años 50, en una estación de tren de Sudáfrica, que se enmarca dentro de lo que fue el apartheid, ¿sí? En este caso se establecía para la población negra una escalera para acceder a la estación y se establecía otra escalera para la población blanca para acceder a la estación. Y volvemos a lo que dijimos en la primera diapositiva. La semiótica del espacio interactúa con las otras semióticas y ahora vamos a ver por qué. Primero, lo más fácil de todo es que
en este espacio hay un cartel, que si nosotros lo analizamos solito el cartel, podríamos abordarlo desde la semiótica de la imagen, ¿sí? En este cartel, ¿qué dice? Que este espacio no es para no blancos y no es para no europeos. O sea, la población no europea y no blanca. Y en este caso, esta escalera es para población blanca y para población europea solamente. Este cartel está reforzando, actualizando una situación tremenda de desigualdad y de racismo que se da en este espacio. Si viene alguien que no conoce cuáles son las pautas de circulación en este espacio, el cartel se lo está recordando. Y al mismo tiempo el cartel está oficiando de, ¿cómo lo puedo decir? Como que está enfatizando quién entra por cada lado, ¿sí? Ahora, fíjense cómo la situación perceptual en este entorno también retroalimenta la situación de desigualdad. ¿Por qué? Porque si la población negra ingresara por un lugar cerrado y la población blanca ingresara por un lugar cerrado y nadie viera a nadie entrando cada cual por su lado, la situación sería muy distinta. En este caso, el ver al otro blanco o el ver al otro negro ingresar por un lugar distinto, está actualizando un vínculo nefasto de desigualdad social, ¿sí? Pero vean cómo la semiótica, en este caso, por ejemplo, de la imagen o de los objetos y la cuestión perceptual, están todas acompañando una situación que está plasmada a través de dinámicas espaciales. Entonces, esta es una reflexión sobre el rol performativo de la arquitectura. Y cuando decimos performativo es porque la arquitectura hace hacer, ¿sí? O sea, la dimensión pragmaticista, si se quiere, de Peirce, de lo que es la arquitectura. Dice Cohen et al, dice, la arquitectura invita a los cuerpos a integrarse, separarse, conducirse, imprime ritmos, pausas, modalidades vinculares. Si la arquitectura nuclea actantes, actividades y espacios, entonces una modificación arquitectónica implica una potencial transformación de aquellos vínculos, a la vez que su mantenimiento supone una perduración de los mismos. Desglosemos todo esto. La arquitectura invita a los pueblos a integrarse o separarse. Supongamos la misma familia. Madre, hijo, hija. Entonces, si esta familia viviera en este espacio, que es un loft, ¿cómo serían sus vínculos? ¿Cómo serían las actividades? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una de las mamás tiene que hacer una reunión de trabajo en su casa? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa con su pareja? ¿O qué pasa si alguien quiere dormir y otra persona está viendo televisión? Y supongamos la misma familia viviendo en esta casa. En esta casa, que tiene espacios que están más restringidos, tanto visual como auditiva, como espacial, como digamos a nivel de circulación, ¿qué pasa si alguien ve la tele y el otro quiere dormir? No pasa nada, porque no hay tanta permeabilidad en este espacio que como en este. La integración o la separación de los cuerpos está también regulada por la arquitectura. En este caso, que me parece encantador, este es el laberinto que se colocó en el atrio del Museo Nacional de la Construcción en Washington. Y me parece interesante esto. Fíjense, en primeros términos, las características hablamos de los cuerpos, que la arquitectura invita a los cuerpos a conducirse, ¿no? Fíjense cómo la circulación y las posibilidades de hacer o de no hacer son muy distintas acá, acá y acá. Bien.
En este caso me encanta la obra esta, porque me parece que como que contradice el objetivo de este espacio, digamos, ¿no? Este espacio es como, bueno, entro al museo y veo a dónde voy, ¿no? La cuestión es que una primera entrada a un museo implica un redireccionamiento espacial, lo cual implica a su vez orientación. ¿Y qué es lo que hace un laberinto? Un laberinto implica desorientación y a su vez, fíjense que la conducción, el tránsito a través del laberinto es muy pautado. O sea, vos puedes tomar una decisión y esa decisión te lleva a otra decisión, pero es el mismo laberinto el que te va orientando hacia dónde podés ir y hacia dónde no. Entonces me parece que este laberinto en este espacio choca a nivel semántico, lo cual me parece absolutamente hermoso, digamos. Bueno. La arquitectura imprime sobre los cuerpos ritmos, pausas. Y acá les traje el ejemplo de 2 escaleras. Fíjense en este caso, esta escalera continua y en este caso, esta escalera en la muralla china. En esta escalera continua, si yo tuviera que subir, digamos, sin pausas, tendría que hacer escalón, 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 etc. ¿Sí? Y a su vez, no me podría detener si yo quisiera en el caso de que hubiese otras personas circulando por esta escalera, porque las dimensiones impiden que más de una persona circulen por este espacio. Por supuesto, esto es un ejemplo, no tengo idea cuál es el ancho de esta escalera, digamos, pero bueno, para el ejemplo vale. Ahora, en este caso, en la muralla china, tenemos escaleras que están, digamos, intercaladas con descansos. Y si yo tuviera que caminar desde aquí hasta aquí, tendría pausas específicas determinadas por la arquitectura que imprimen sobre mi cuerpo, por ejemplo, un descanso físico de esta subida. ¿Sí? Bien. Y si la arquitectura nuclea tantas actividades y espacios, entonces una modificación arquitectónica implica una potencial transformación de aquellos vínculos. Y les traigo este ejemplo. ¿Qué pasa si en este lado yo tenía mi sala de ensayo musical y en este lugar yo tenía un comedor? Si yo derribo esta pared, la circulación es muy distinta, el acceso visual es muy distinto, el acceso auditivo, el acceso olfativo y demás. Supongamos que yo sigo manteniendo esta organización. De este lado voy a tener mi sala de música y de este lado voy a tener mi comedor. ¿Qué va a pasar cuando alguien esté ensayando aquí y alguien quiera, por ejemplo, ver la tele, porque puse una tele aquí, o quiera comer o lo que sea? La modificación de esta pared, su eliminación o su apertura, va a implicar que entre este y este espacio se modifican las relaciones. Bien.